Nadie imaginaba que aquel amanecer gris marcaría el nacimiento de una leyenda. Él caminaba por el muelle con los bolsillos vacíos, el corazón pesado y una deuda imposible colgando sobre su cabeza como una tormenta lista para estallar. Tenía solo 48 horas para reunir una suma absurda de dinero o perdería el viejo barco que había heredado de su abuelo, el único recuerdo vivo de su familia. Fue entonces cuando apareció el mensaje en su teléfono, enviado desde un número desconocido. Si buscas riqueza, ven al faro negro antes del anochecer. El capitán pirata te está esperando. Algo en esas palabras vibró dentro de él. No era miedo. Era una sensación antigua, como si su sangre reconociera ese llamado. Contra toda lógica, fue. Cuando llegó al faro, la puerta se abrió sola con un crujido profundo. Dentro, el aire olía a sal, metal viejo y secretos guardados durante siglos. En el centro de la sala había una mesa circular de madera oscura, y sobre ella descansaba un mapa cubierto por símbolos dorados que brillaban suavemente bajo la luz de velas azules. Primera revelación. Al acercarse, notó algo imposible. El mapa se movía. Las rotas líneas marítimas se reorganizaban lentamente, como si el océano estuviera vivo dentro del pergamino. Antes de que pudiera tocarlo, una voz grave y tranquila habló desde las sombras. Llegaste más rápido de lo esperado. De la oscuridad emergió un hombre alto, con barba prateada, abrigo negro y un medallón antiguo colgando del cuello. En él estaba grabado el símbolo de un kraken rodeando una corona. Segunda revelación. El medallón era idêntico ao que o protagonista carregava desde criança, uma herança deixada por seu avô sem explicação alguma. O silêncio ficou pesado. O estranho sorriu lentamente. Não é coincidência. Seu sangue pertence à linhagem dos capitães perdidos. Antes que pudesse responder, o farol começou a tremer levemente. As paredes se abriram como portas secretas, revelando uma sala oculta cheia de baús antigos, armas ornamentadas e artefatos tecnológicos impossíveis para qualquer época pirata. Terceira revelação. Entre os baús havia um holograma ativado por movimento. Quando ele se aproximou, surgiu a imagem de um antigo capitão pirata, com o mesmo rosto que ele via no espelho todos os dias. O holograma falou: "Se você está vendo isso, significa que chegou a hora de recuperar o tesouro primordial. Ele não é apenas ouro, é poder, territórios e o controle das rotas secretas do oceano." Seu coração disparou. Tudo começava a fazer sentido. Os sonhos estranhos desde criança, os mapas que ele desenhava sem saber porquê, o instinto natural para a navegação. Quarta revelação. O homem misterioso revelou que vários grupos estavam caçando o tesouro naquele exato momento. Mercenários marítimos, corporações ilegais e até governos secretos. "Eles já sabem que você existe", disse o capitão pirata moderno. "E se te encontrarem antes de nós, não vão pedir permissão." Nesse instante, um alarme ecoou pelo farol. Telas se acenderam mostrando barcos armados se aproximando rapidamente da costa. Quinta revelação. O mapa dourado começou a queimar em azul e revelou coordenadas ocultas que só reagiam ao toque dele. O capitão se virou sério. "Você tem duas escolhas: voltar para sua vida comum e perder tudo, ou aceitar seu destino e se tornar parte da maior aventura pirata da história." Ele respirou fundo, olhou para o mar agitado pela janela, sentiu o vento bater no rosto e, pela primeira vez, não sentiu medo. Sentiu propósito. Quando colocou a mão sobre o mapa, o farol inteiro se iluminou e uma passagem secreta se abriu no chão, revelando uma escadaria que descia direto para um porto subterrâneo com um navio negro colossal esperando, com velas fechadas e motores ocultos prontos para despertar. O capitão pirata sorriu lentamente e disse em voz baixa: "Bem-vindo ao início da guerra pelos tesouros ocultos. E prepare-se, porque o primeiro destino não é uma ilha,
É uma fortaleza proibida onde ninguém voltou vivo. E justo quando ele deu o primeiro passo em direção ao navio, uma mensagem surgiu no painel holográfico. Traidor detectado na equipe. Ele congelou, virou o rosto lentamente e percebeu. O inimigo já estava entre eles. El silencio cayó como una ancla cuando el sistema holográfico proyectó aquellas palabras: traidor detectado en la tripulación. Nadie se movió. El puerto subterráneo vibraba suavemente con el ronroneo del motor oculto del navío negro, una bestia de acero y madera ancestral esperando orden para despertar por completo. El capitán pirata dio un paso al frente, su mirada recorriendo cada rostro. El traidor no sabe que ya lo hemos detectado, y eso es nuestra ventaja. Sin levantar la voz, activó el panel central del barco. El mapa dorado volvió a flotar en el aire, ahora más brillante, más vivo. Las coordenadas marcadas pulsaban como un corazón antiguo. Primera revelación. El mapa no mostraba solo un destino, revelaba 3 rutas secretas, pero solo una estaba activa. Las otras 2 aparecían bloqueadas por símbolos rojos que representaban muerte segura. Cuando el protagonista tocó la ruta activa, el barco respondió como si reconociera a su verdadero dueño. Las velas negras se desplegaron solas. El casco vibró y una energía azul recorrió la estructura completa. El navío comenzó a ascender lentamente por un canal oculto que conectaba el puerto subterráneo con el océano abierto. El agua se separaba frente a la proa como si obedeciera una orden invisible. Segunda revelación. El capitán explicó que aquel barco no era común, era el Arca del Kraken, una nave legendaria diseñada para atravesar tormentas imposibles y zonas prohibidas del mar donde los sistemas modernos fallaban. Apenas salieron a mar abierto, el cielo cambió. Nubes negras giraban en espiral sobre el horizonte. Relámpagos azules iluminaban las olas gigantes que golpeaban el casco. La ruta prohibida exigía un precio. Dentro de la cabina central, sensores comenzaron a emitir alertas. No eran barcos enemigos. Era algo peor. Tercera revelación. El radar mostró una zona muerta, un lugar del océano donde desaparecieron más de 100 expediciones en los últimos 20 años. Allí se encontraba la fortaleza prohibida que protegía la primera llave del tesoro. El protagonista sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando el capitán le entregó un brazalete antiguo. Esto perteneció a tu linaje. Solo tú puedes activar el acceso. Al colocarlo, símbolos dorados aparecieron sobre su piel y se conectaron con el sistema del barco. De repente, el mar frente a ellos comenzó a hundirse lentamente, formando un gigantesco vórtice. No era una tormenta natural. Era una puerta. El Arca del Kraken descendió dentro del remolino como si fuera absorbida por otro mundo. Durante segundos interminables, todo quedó en oscuridad total. Cuando la luz regresó, ya no estaban en el océano. Cuarta revelación. Aparecieron frente a una isla artificial gigantesca cubierta por murallas metálicas, torres de vigilancia y cañones automatizados. En el centro se elevaba una fortaleza negra con el símbolo del Kraken invertido, la marca del enemigo. El capitán apretó los puños. Esa base pertenece al hombre que robó el legado de tu familia. Él controla el mercado negro marítimo y guarda la primera llave del tesoro primordial. Pero antes de planear el ataque, algo inesperado ocurrió. Las pantallas internas se encendieron solas. Un rostro apareció en transmisión directa. Era elegante, frío, con una sonrisa calculada. Quinta revelación. El enemigo ya los estaba esperando. Sabía que vendrías, dijo con voz tranquila. La sangre pirata siempre vuelve al mar. Luego miró directamente al protagonista. Tu padre me suplicó que te mantuviera lejos de esto, pero veo que fracasó. El corazón del protagonista casi se detuvo. ¿Su padre vivo? El villano continuó. Si quieres respuestas, entra a mi fortaleza.
pero advierto algo. Solo uno de ustedes saldrá con vida. La transmisión se cortó. El silencio volvió a dominar el puente del barco. El capitán pirata se acercó lentamente al protagonista. Te escondimos esta verdad para protegerte, pero ya no hay vuelta atrás. Las defensas automáticas de la fortaleza comenzaron a activarse. Drones armados despegaron de las torres. El cielo se llenó de luces rojas, apuntando directamente al arca del Kraken. El protagonista respiró hondo, miró el horizonte artificial y dio la orden que cambiaría todo. Entramos. El barco aceleró a máxima potencia, atravesando el campo defensivo, mientras explosiones iluminaban el cielo oscuro. Justo cuando la nave cruzó el escudo de energía de la fortaleza, el sistema lanzó una última alerta en rojo. El traidor ha abierto una puerta interna. El capitán giró lentamente el rostro, y en ese instante el protagonista comprendió algo aterrador. El traidor no estaba huyendo. Estaba preparando una emboscada desde dentro. La nave negra atravesó el escudo energético de la fortaleza con un rugido metálico. El impacto hizo temblar cada pared del arca del Kraken, pero el sistema ancestral resistió. Apenas tocaron tierra, con puertas gigantes se cerraron detrás de ellos. Ya no había retirada. El aire dentro de la fortaleza era pesado, cargado de electricidad y sal artificial. Pasillos interminables se abrían en múltiples direcciones, iluminados por luces rojas pulsantes que parecían latidos de un corazón mecánico. El capitán levantó la mano indicando silencio. Aquí dentro, cada paso es observado. Activó un dispositivo antiguo que proyectó un mapa tridimensional de la base. En el centro brillaba un punto dorado. Primera revelación. Ese punto no marcaba un tesoro. Marcaba una cámara genética, el lugar donde se guardaban los registros reales de la sangre pirata original. Mientras avanzaban, el brazalete del protagonista comenzó a vibrar con fuerza. Símbolos luminosos aparecieron en las paredes al reconocer su presencia. Puertas selladas durante décadas se abrían automáticamente ante él. Segunda revelación. La fortaleza no estaba diseñada para resistir invasores. Fue construida para proteger a un heredero específico, y ese heredero acababa de entrar. Llegaron a una sala circular gigantesca. En el centro flotaba un cilindro de cristal lleno de luz azul. Dentro, miles de fragmentos holográficos giraban lentamente, formando rostros, nombres y símbolos antiguos. Cuando el protagonista dio un paso al frente, el sistema se activó solo. Una voz profunda resonó por toda la sala. Título reconocido. Heredero del Kraken real. Acceso total concedido. El capitán cerró los ojos por un segundo. La verdad que había ocultado durante años acababa de despertar. Tercera revelación. El sistema proyectó la imagen de un antiguo capitán pirata legendario. No era un extraño, era idéntico al protagonista, pero más viejo. La grabación comenzó. Si estás viendo esto, significa que el mundo volvió a necesitar un capitán verdadero. Yo soy tu padre. Fingí mi muerte para protegerte del consejo oscuro que quería eliminar nuestra línea de sangre. Te escondí entre gente común para que crecieras lejos del mar, pero el mar siempre llama a los suyos. El protagonista sintió que el pecho se le comprimía. Todas las piezas encajaban. Su infancia sin respuestas. La ausencia inexplicable, el collar heredado, los sueños con barcos y tormentas. Cuarta revelación. El mensaje reveló que el tesoro primordial no era solo oro. Era una red global de rutas secretas, satélites marítimos ocultos y cofres de datos con acceso a riquezas incalculables. Quien lo controlara dominaría el comercio ilegal y legal de medio planeta. De repente, alarmas comenzaron a sonar. Puertas laterales se abrieron violentamente. El villano apareció escoltado por soldados blindados y drones flotantes. Caminaba lento, confiado, como alguien que ya había ganado. Aplaudió lentamente. «¡Qué momento tan emotivo!», dijo con ironía.
padre pirata orgulloso, hijo elegido, casi me conmuevo. Se acercó al cilindro central y apoyó la mano sobre el cristal. Quinta revelación. Él no era solo un enemigo externo. Era el antiguo socio del padre del protagonista, el hombre que traicionó la tripulación original y robó el control parcial del tesoro. Yo construí esta fortaleza, continuó. Yo financié la tecnología. Yo hice el trabajo sucio mientras tu padre jugaba a ser leyenda, y ahora tú me darás el acceso completo. Activó un dispositivo apuntando directamente al protagonista. Pero antes de disparar, algo inesperado ocurrió. Uno de los miembros del equipo del capitán dio un paso al frente. Era el supuesto traidor. Levantó su arma, pero no apuntó al protagonista, apuntó al villano. Sexta revelación. El traidor no trabajaba para el enemigo. Era un agente infiltrado enviado por el padre del protagonista para protegerlo desde las sombras. Disparó contra los drones, creando caos en la sala. El capitán gritó órdenes. El arca del Kraken activó su sistema remoto de combate. Explosiones sacudieron la fortaleza. En medio del humo y las alarmas, el villano activó el protocolo de emergencia. El cilindro comenzó a descender lentamente hacia el subsuelo. El archivo completo del linaje va a hundirse en el núcleo de la base, gritó el capitán. Si eso pasa, perderemos el acceso al tesoro para siempre. El protagonista corrió hacia el panel central mientras el suelo temblaba. Colocó su mano con el brazalete sobre el lector genético. La sala se iluminó por completo. Una última grabación apareció. El rostro de su padre volvió a surgir, esta vez con expresión grave. Si llegaste hasta aquí, significa que la guerra ya comenzó. Y debo decirte la verdad final. El sistema pausó por un segundo eterno. Y entonces las palabras aparecieron en rojo. Yo sigo vivo, pero estoy prisionero en la ciudadela del abismo. El protagonista se quedó paralizado. La fortaleza empezó a autodestruirse, y el capitán gritó: tenemos la ubicación, pero si vamos por él, dejamos el tesoro expuesto. El tiempo se acababa. 2 caminos, una sola decisión. La fortaleza comenzó a colapsar. El suelo se abría en grietas luminosas. El techo temblaba como si el cielo estuviera cayendo sobre ellos. Sirenas rojas gritaban evacuación, mientras columnas de humo negro llenaban los pasillos. El protagonista apretó los puños. Tenía la ubicación exacta de su padre prisionero, y al mismo tiempo el acceso directo al núcleo del tesoro primordial frente a él. El capitán pirata se acercó con el rostro cubierto de polvo y sudor. Si vas por tu padre ahora, el villano tomará el control del tesoro. Si tomamos el tesoro primero, tu padre puede no sobrevivir. El reloj estaba corriendo. Primera revelación. El brazalete del protagonista comenzó a proyectar un tercer mapa oculto. No aparecía en ningún archivo. Era una ruta fantasma, una conexión directa entre la fortaleza y la ciudadela del abismo. Era imposible, pero estaba activa solo para él. «Vamos por ambos», dijo con voz firme. El capitán lo miró en silencio durante un segundo que pareció eterno. Luego sonrió. «Eso es exactamente lo que diría un verdadero capitán». El arca del Kraken se acopló automáticamente al hangar interno de la fortaleza. La nave absorbió energía del núcleo enemigo y activó el modo Leviatán, su forma de combate máxima. Las paredes del barco se reforzaron. Cañones giratorios emergieron del casco y las velas negras se cubrieron de símbolos luminosos. Segunda revelación. El villano no huyó. Estaba esperando. Desde las torres exteriores de la fortaleza despegaron decenas de naves de guerra. Drones, fragatas blindadas y destructores marítimos rodearon el arca del Kraken. El cielo artificial se llenó de explosiones. La batalla comenzó. El capitán tomó el control principal. Escudos al máximo. Artillería activa.
El protagonista se sentó en la consola central, el brazalete sincronizado con todos los sistemas. Por primera vez, no estaba reaccionando, estaba comandando. Tercera revelación. El arca del Kraken no solo disparaba armas físicas, activó ondas gravitacionales que distorsionaban el movimiento enemigo. Naves enteras quedaron inmóviles en el aire antes de explotar en silencio. Pero entonces el villano apareció en la pantalla principal, transmitiendo desde su nave insignia. «Muy bonito», dijo con calma, «pero mientras juegas a ser héroe, tu padre está siendo trasladado al núcleo del abismo. En 10 minutos, su prisión se cerrará para siempre». El mapa marcó la cuenta regresiva. 10 minutos. El capitán gritó, «Tenemos que atravesar el bloqueo ahora». El protagonista cerró los ojos un segundo. Sintió el pulso del brazalete, el latido del barco, el rugido del mar artificial, y tomó la decisión más arriesgada posible. Cuarta revelación. Ordenó al arca del Kraken activar el salto de marea cuántica, una tecnología prohibida que solo podía usarse una vez sin destruir el motor. La nave aceleró directo hacia el centro de la flota enemiga. Misiles volaban, rayos atravesaban el casco, explosiones iluminaban el vacío. Justo cuando parecía que el barco sería destruido, el espacio se dobló. Todo se volvió blanco. Silencio. Cuando la luz desapareció, ya no estaban en la fortaleza. Aparecieron frente a una estructura colosal, flotando sobre un océano negro infinito. La ciudadela del abismo. Torres gigantes conectadas por puentes metálicos, escudos energéticos girando lentamente y un núcleo central pulsando como un corazón oscuro. Quinta revelación. La prisión donde estaba su padre se encontraba en el centro exacto de la ciudadela, protegida por el sistema de defensa más poderoso jamás construido. Sin tiempo para dudar, el equipo descendió por cápsulas de infiltración. El protagonista tocó el suelo de la ciudadela y sintió una presión extraña, como si el lugar intentara rechazar su presencia. Avanzaron por pasillos circulares mientras alarmas comenzaban a activarse. Entonces ocurrió. Una puerta blindada se abrió lentamente y él lo vio. Su padre, encadenado en una cápsula de energía azul, más viejo, herido, pero vivo. Sus ojos se encontraron. Sexta revelación. El padre sonrió débilmente. Sabía que vendrías, pero no imaginé que llegarías como capitán. Antes que pudieran liberar la prisión, el suelo vibró violentamente. El villano apareció detrás de ellos, rodeado por guardias de élite. Aplaudió despacio. «Perfecto», dijo. «Padre e hijo juntos. Ahora solo falta una cosa. Que uno de ustedes muera para activar el sello final del tesoro». Las armas se levantaron. Los escudos comenzaron a cerrarse. Y el sistema central anunció en voz metálica: «Protocolo de sacrificio activado». El protagonista entendió en ese instante, para ganar la guerra, alguien tendría que perderlo todo. El núcleo de la ciudadela del abismo vibraba como un corazón furioso. Las paredes se cubrieron de símbolos rojos, los escudos energéticos comenzaron a cerrarse lentamente, y la voz metálica repitió una y otra vez: «Protocolo de sacrificio activado. Cuenta regresiva iniciada». El protagonista miró a su padre atrapado en la cápsula de energía. Sus ojos se cruzaron en silencio. No hicieron falta palabras. Ambos entendieron lo mismo al mismo tiempo. Primera revelación. El sacrificio no exigía una vida cualquiera. Exigía sangre directa del linaje original del Kraken, padre o hijo. Solo uno podía activar el sello final del tesoro. El villano caminó lentamente alrededor de ellos, disfrutando cada segundo. «Esto es perfecto. El tesoro se abrirá, y yo lo reclamaré mientras ustedes se destruyen emocionalmente». El capitán pirata gritó desde el comunicador del arca del Kraken: «Tenemos refuerzos enemigos entrando al sector. No queda tiempo». El protagonista respiró profundo.
Avanzó un paso hacia el núcleo, pero su padre levantó la mano. «No», dijo con voz firme a pesar del dolor. «Yo cargué este legado durante décadas. Te protegí para este momento. Tú no naciste para morir aquí. Naciste para gobernar el mar». Segunda revelación. El padre había preparado un código secreto oculto en su ADN, un comando que permitía dividir el sacrificio en dos partes, transfiriendo la energía vital sin causar muerte total. Era un plan imposible, pero era la única opción. El protagonista corrió hacia la cápsula, colocó su brazalete sobre el cristal y activó la sincronización genética. El sistema comenzó a sobrecargarse. Rayos de energía azul y dorada envolvieron la sala. El villano gritó: «¡Deténganlos!». Guardias dispararon. Explosiones sacudieron la ciudadela. El capitán y el equipo entraron rompiendo la pared lateral con el arca del Kraken en modo asalto, cubriendo el área con fuego de apoyo. Tercera revelación. La energía del núcleo reaccionó al vínculo entre padre e hijo. El sistema no reconocía traición, reconocía continuidad de linaje. El protocolo comenzó a fallar. Las alarmas cambiaron de rojo a dorado. La voz metálica anunció: «Nuevo capitán supremo detectado». El suelo tembló. La cápsula se abrió. El padre cayó de rodillas, vivo, debilitado pero consciente. El protagonista fue impulsado hacia atrás por una onda de energía que recorrió toda la ciudadela. En ese instante, el mapa completo del tesoro primordial apareció proyectado sobre el cielo artificial. Cuarta revelación. No era solo una ubicación, era una red mundial de bóvedas, rutas invisibles y bancos oceánicos secretos conectados bajo el control del heredero verdadero. El villano retrocedió lentamente, entendiendo lo que acababa de perder. No puede ser. Yo construí todo esto. El protagonista se levantó despacio. Su brazalete ahora brillaba con luz dorada sólida. Su voz no tembló. «Construiste muros. Yo heredé el mar». Activó el comando final. Las defensas de la ciudadela se apagaron. Los sistemas enemigos se bloquearon. Las armas del villano quedaron inutilizadas. Quinta revelación. El arca del Kraken tomó control automático de toda la flota pirata oculta del mundo. Decenas de naves legendarias emergieron de bases secretas en distintos océanos, respondiendo al nuevo capitán. El villano cayó de rodillas. La guerra había terminado, pero la historia apenas comenzaba. Horas después, el sol nacía sobre un océano tranquilo. El protagonista estaba de pie en la proa del arca del Kraken, el viento moviendo su abrigo negro. A su lado, su padre observaba el horizonte, orgulloso. El capitán pirata colocó una espada ceremonial en manos del protagonista. «Desde hoy, el mar tiene un nuevo líder». Sexta revelación final. El tesoro primordial no sería usado para dominación. El protagonista decidió transformar la red pirata en una alianza marítima secreta, protegiendo rutas comerciales, eliminando mafias oceánicas y controlando amenazas globales invisibles. El legado cambió. La piratería se transformó. La leyenda evolucionó. Mientras el sol se escondía lentamente, el nuevo capitán pirata miró el mapa holográfico mundial y sonrió. No era solo un heredero, no era solo un guerrero, era el guardián del océano. Y antes de cerrar los sistemas, apareció un último mensaje desconocido en la pantalla central. Señal antigua detectada. Origen. Zona desconocida fuera de los mapas del mundo. El capitán levantó la mirada. Una nueva amenaza estaba despertando. La leyenda continuaría.